Dicen que todo el que visita esta ciudad acaba perdidamente enamorado de ella, rodeados de agua, montados en una góndola y en la mejor compañía. Conocemos la ciudad de ¡Venecia! Ahora llegamos al corazón de Venecia. El puente de Rialto, en principio, era recto, era de madera, pasaban muchas barcas de vela, que la altura no les permitía pasar, sino entonces se levantaba, se abría y así podían pasar. La máscara veneciana es todo un símbolo en esta ciudad. Venecia es muy pequeña, entonces es como un pueblo. O sea, gente que hacían carnaval, aprovechaban que era el día que se podía hacer de todo, podía ser quien quisiese ser. También recorremos las calles de la ciudad de Padova, en pleno Véneto. Luego también tenemos aquí la Cátedra de Galileo, donde Galileo realizó algunas de sus lecciones. Como Galileo era tan pequeño, esta cátedra se la construyeron sus alumnos. Y en Verona conocemos la historia de amor más romántica del mundo. Vamos a entrar a la casa de Romeo y Julieta. Tiene estas paredes que van pegando todo lo que encuentran con la esperanza que el amor dure para siempre. Mirad, chicos, qué escena estamos teniendo. Me acaba de pedir que se case, que todo el mundo viene aquí a pedir matrimonio. No se muevan porque arranca un programa de altura. Aragoneses por el mundo en Véneto.